Damos un aplauso de alabanza al Eterno, nuestro Padre Celestial, y le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, hermanos, acá en presencia, y también a los que nos miran por video. Bendiciones a todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Es un privilegio para mí poder llegar a ustedes y estar compartiendo con mis hermanos acá en la casa, ¿verdad?, del Eterno. Esta es una quejilá donde ofrecemos y levantamos adoración a nuestro Padre Celestial y nos regocijamos en su presencia. Es un privilegio para mí poder compartir con ustedes la palabra. Hoy, día sábado, es un día de fiesta solemne, ¿verdad? Esta es la fiesta solemne de la semana. Y nuevamente, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Aleluya. Y Baruch Hashem, hermano, hoy tenemos como estudio la porción Shemini. Shemini, que significa, a veces se traduce como octavo día, pero realmente, literalmente es octavo. ¿Okay? Y esto trata sobre el día octavo, cuando después de 7 días el tabernáculo de reunión o el Mishkan está siendo inaugurado, y para inaugurarlo el sacerdocio ha pasado un procedimiento de 7 días completos de santificación, de separación y de entrenamiento de cómo van a llevar a efecto las ofrendas o las ofrendas de expiación, o sea, los servicios de expiación, mejor dicho, para beneficiar al pueblo. ¿Okay? Y cómo el sumo sacerdote va a hacer. Y están aprendiendo todo esto de parte de Dios a través de Moshe. ¿Okay? Quien es buscado por Dios o utilizado por Dios, ¿verdad?, como un sumo sacerdote temporario. ¿Okay? Para poder enseñarle a Aarón, su hermano, y también a sus sobrinos, es decir, los hijos de Aarón, cómo ser sacerdotes. Entonces, en esta ocasión hemos puesto como subtítulo los que buscan la Nun. Diga conmigo, Nun. Nun es la letra N en hebreo. Los que buscan la letra Nun son estirpe santa. Son estirpe santa. Y obviamente no hay ningún versículo en la Biblia que nos llegue a hacer pensar, ¿verdad?, de que esto tiene sentido, pero ya cuando en este mensaje se vaya desarrollando vamos a entender de qué perspectiva estoy tratando de compartirles esta enseñanza. ¿Okay? Porque los que buscan la Nun, la letra Nun, ¿okay?, es porque tienen un deseo intenso de tener un encuentro con esa paz, con ese descanso, esa shalom que solamente proviene de poder tener una relación cercana con lo que Dios ha dispuesto, ¿okay? El plan que Dios ha dispuesto. Y estamos hablando a todos los niveles. Su palabra, ¿okay?, su Torah, su ley, que esa palabra casi la gente no le gusta utilizarla. La ley de Dios es la manera como Dios quiere que nosotros socialmente nos comportemos. Es decir, moralmente nos comportamos dentro del patrón que Dios ha establecido, que debe de ser lo que rige su nación santa. ¿Okay? Eso nos deja saber cuál es la identidad, la cultura del pueblo de Dios. Eso es lo que la ley permite. ¿Por qué? Porque nos establece una cultura de comportamiento que se asemeja al corazón de Dios, que es la esencia del corazón de Dios. Entonces, por eso es parte. La segunda parte es que la palabra de Dios nos deja saber, nos testifica cuáles son los testimonios de Dios. ¿Okay? Parte de los testimonios de Dios es su Torah, es su ley, pero también los testimonios de Dios son los hechos que Él de grandeza, portentos, prodigios, milagros que Él hizo. Esos son testimonios porque testifican de lo que Dios es para su pueblo que le es fiel. Tercero, está la parte de el convenio. ¿Okay? Y es aquí donde la cosa se pone interesante, porque muchas personas creen de que convenio y ley es la misma cosa. Y están mezclando naranjas y manzanas en una sola canasta. El convenio es un contrato. Es decir, en un contrato hay estipulaciones, reglas, responsabilidades
y promesas. Estipulaciones que te encuadran cuál es cómo va a funcionar esto. Es decir, te establecen la legalidad. Te dan la directriz, el marco, cómo va a entrar en vigencia, cómo funciona ese contrato. Te lo tiene que decir el contrato. Como cuando usted renta una casa. Ahí dice dónde está la casa, en qué calle, la dirección, ¿verdad? Y cuántos cuartos tiene, esto y lo otro. Entonces, usted va a contratar con ese rentero o con ese dueño de propiedad basado en esas descripciones. Entonces, le está diciendo dónde, cuándo, ¿verdad? Y de qué tiempo a qué tiempo, cuánto tiene que pagar. Esas son, ¿verdad?, las condiciones que encuadran ese contrato. Después está las responsabilidades del dueño de la propiedad. ¿Cuáles son las responsabilidades de ese dueño? ¿Okay? ¿Qué cosas va a componer el dueño? Pero también establece las responsabilidades del que va a rentar esa casa. ¿Cómo se debe de comportar? Si debe de cuidar, cómo la va a cuidar, etcétera, etcétera. ¿Ve? ¿Y en qué forma va a responder si hay una necesidad? Se rompió una tubería, que no es culpa de él, pues él tiene que informar inmediatamente. Si él no informa inmediatamente al dueño de la casa, porque dice, bueno, a mí no me va a tocar pagar eso porque yo no soy el dueño de la casa. Digamos que la persona sea tan negligente a ese nivel, pues él está cometiendo una negligencia y por lo tanto la propiedad se puede echar a perder y eso le puede traer consecuencias. Entonces todo eso se dice en un contrato. Tiene que proteger al inquilino y tiene que proteger también al dueño. Tiene que proteger a los vecinos. Por ejemplo, no debe hacerse ruido, no deben de hacer a tales horas de la noche, no se deben de insultar a la gente alrededor, ¿verdad? Todas esas cosas lo estipula un contrato minucioso. Y usted dice, pastor, yo entiendo eso perfectamente. Lo que estoy tratando de decir es que en la Biblia nos establece un convenio. El convenio no tiene que ver nada con la ley. Ayer yo explicaba esto y si ahorita que se están gestando estas conversaciones entre países que están en guerra, se fueron a un tercer país a sentarse a discutir cómo podemos gestar la paz, ¿ok? Basado en lo que acuerden o desacuerden, basado en lo que saliendo de ese lugar después de 2 o 3 días, lo que sea que se dilaten, y dicen, no queremos nada, que siga la guerra. Eso no significa que las leyes de este país van a cambiar. ¿Me está entendiendo? Lo que se logre gestar o se logre desarrollar en esas conversaciones no significa que basado en esos resultados, sean positivos o negativos, las leyes de este país van a cambiar, porque las leyes van a seguir siendo las mismas. ¿Estamos entendiendo? Pues la Biblia es así. Dios tiene un convenio, hizo un convenio con Abraham. Después hizo un convenio ¿con quién? Con los patriarcas, ¿verdad? Cada vez que él transfería, él está haciendo el convenio con esa persona. A Isaac, a Jacob, después con Joseph, después con Moisés, ¿ok? Después con Joshua. Y después, así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar a Yeshua, que es el que firma con su propia sangre prácticamente, a través de la sangre del Cordero, se vuelve a restaurar. El convenio no ha dejado de ser el mismo. El pacto es el mismo. Lo que pasa es que hay ciertas enmiendas, pero eso no significa que la ley cambia por eso, porque un convenio es basado en promesas. La ley es lo que establece el orden de una nación. Entonces, la gente tiene que entender eso. Convenio y ley son 2 casos completamente diferentes. ¿Ve? Entonces, Shemini, ¿qué es lo que está haciendo Dios en esta porción? Él está preparando al sacerdocio, porque es un pueblo de sacerdocio. Es un pueblo que va a recibir la dirección de los sacerdotes, quienes van a enseñar la palabra y que van a tener como responsabilidad hacer la expiación de las faltas del pueblo. ¿Con qué objetivo? Para que Dios permanezca en medio de ellos. Si el pueblo está en pecado, Dios tiene que levantarse de ahí. Entonces, por eso es que dice que me construya un santuario, para que una casa, un lugar
¿verdad? Donde mi santidad, mi Shekhinah esté allí, depositada, esté presente, porque Él desea estar en medio del pueblo. Pero si el pueblo está en pecado, Él se tiene que ir, se tiene que levantar. Por eso es necesario que el pueblo esté continuamente en búsqueda de cómo depurar todo lo que quiere romper, tener, parar, o que quiere bloquear esa relación con el Eterno. ¿Estamos entendiendo? Entonces, Shemini es eso. Y es interesante, es el octavo día. Pues Yeshua es nuestro octavo día. Porque desde el momento que comienzan estos convenios a darse, son un total de 8. Y siendo Yeshua el octavo. David es el hijo número 8. 7 hijos tenía Jesse, pero después, ¿dónde está? ¿Dónde está? Él es el último hijo. Decía el profeta Samuel, no, este no es. Hablaba con el otro, no, este tampoco. Este tampoco, el espíritu no le daba testimonio hasta que le dices, ¿no tienes otro hijo por ahí? En otras palabras, y finalmente es el que está allá cuidando a los animalitos en el campo. Pues ese es el octavo, ¿ok? Ese es lo que representa el Mesías, el octavo, y siempre, como usted puede ver ahí, es un 8 costado que representa el infinito porque Yeshua representa la vida eterna. Es el camino, es la puerta de entrada para llevarnos al Padre, quien es el que otorga, el Rey del universo, es el que otorga al final quién va a recibir la dorada corona de la vida eterna. Entonces, los que buscan la Nun son estirpe santa. Ahora, de la Torah, vamos a ver de Levíticos 9:1 al 11:47. De los profetas, segunda de Samuel 6:1 al 7:17. Del pacto renovado o Nuevo Testamento, Mateo 3:11-17. Por eso es que nosotros en el mesianismo preferimos decir pacto renovado que el Nuevo Testamento, porque la mayor parte de la gente entiende por Nuevo Testamento, ya el viejo pasó, aquí está uno nuevo. Entonces, ¿cómo podemos justificar eso? Dios tiene el mismo pacto desde un principio, porque Dios no cambia su carácter. Dios puede hacer enmiendas. Entonces, Él puede introducir cosas nuevas. Pero cuando dice, yo voy a renovar el pacto y voy a poner mi palabra en ustedes, a eso se está refiriendo. Que va a crear una puerta con capacidad, con autoridad y poder que nos abre el entendimiento, primeramente el corazón y después el entendimiento para que nos apeguemos a su Torah. Porque es su Torah la que nos lleva a agradar a Dios. Por eso Yeshua dijo, no crean que yo he venido a cambiar la ley. La vine a cumplir. Le vine a enseñarles a ustedes cómo vivirla. Entonces, el pacto renovado no significa que no es que no hizo algo nuevo. Lo que está diciendo es que Dios está renovando el pacto, la promesa de vida, de poder recibir la Geulá, la redención. Diga conmigo Geulá. Geulá es redención. ¿Ok? Y a través de la redención, caminamos en esta redención. Significa que nuestros pecados han sido redimidos, han sido pagados. Usted cuando va a la tienda no puede sacar un producto hasta que lo redima. ¿Cómo lo redime? Pagando por él. A usted le entrega el producto, usted da dinero por el producto. Eso significa usted pagó un precio, redimió. ¿Ve? O también cuando uno empeña algo, ¿verdad? Normalmente cuando uno va a empeñar no le dan el precio, le dan una tontería, una fracción, porque ese es el negocio. Porque después de cierto tiempo el contrato dice que si usted no lo redime en ese tiempo establecido, usted pierde la prenda. ¿Ok? Entonces usted va y paga el precio que le han asignado y entonces lo redimió. Pero nosotros estábamos comprometidos, estábamos como el apóstol Pablo, Rab Shaul, lo pone bien claramente cuando dice de que antes le servíamos a la ley del pecado. Y que nuestro Señor era prácticamente Hasatán. Pero que ahora somos esclavos de Yeshua y que prácticamente pues hemos sido librados de ese patrón malo, de ese faraón o de ese
taskmaster, ¿cómo se dice? De ese, ¿cómo es que dice la palabra sobre los que latigaban al pueblo cuando estaban esclavos? Los capataces, así era la palabra, ¿no? Los capataces, ¿ok? Que los supervisaban en las obras de trabajo forzadas. Entonces, era un máster él para la gente cuando uno está en el mundo. Pero ahora Yeshua es nuestro amo, es nuestro máster. Y él es bueno porque tiene la esencia de papá. Entonces, continuamos. Y Shemini es prácticamente la porción 27, si no mal, perdón, 25, déjame contar. Aquí hay 24, 25, 26. 24, 25, 26. Shemini es el número 26. Siempre a veces me confundo o la cuenta se me pierde. O sea, es 26. Ok, vamos hacia adelante. Y Shemini, como le decía, es la tercera porción de Levíticos. En el libro de Levíticos hay 247 misvot. Y, como le dije anteriormente, Shemini significa octavo. Vamos a hacer la oración para honrar a quien nos ha dado de su palabra, su bendita Torah. Berejud et Adonai hamevogah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Amén. Bendigamos a Adonai, bendito es Él, bendito es Adonai. Bendito eres Adonai nuestro, Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Aleluya. Nuevamente, esto se me repitió, no entiendo por qué, pero vamos hacia adelante. Vamos al Midrash, rapidito, que quiero, aquí de Vayikra, en la página 63 de este recurso que se llama el Midrash, dice. En la página 63 dice, este Midrash requiere una explicación. ¿Cuál era el significado de la imagen que percibía Aarón? Ahora estaba completamente exento de pecados excepto por el becerro de oro. Acuérdense que Aarón fue el que fabricó o ayudó, fue el director de cómo se iba a hacer ese becerro de oro. Hemos entendido de que él fue forzado, que también él trataba, no era que Aarón quería ver un becerro de oro, Aarón estaba más compenetrado en la voluntad de Dios, ¿verdad? Que no iba a hacer eso, él no iba a faltarle a Dios, pero por temor a su vida, ya habían matado a Ur, ya habían, ¿me entiendes? Le había costado la vida a Ur por tratar de parar a todos estos insidiosos. Y al mismo tiempo estaba también tratando de darle tiempo a Moshe que regresara. Entonces, pero él sabía que había cometido esa falta y se sentía cohibido. ¿Okay? Aarón estaba completamente exento de pecados excepto por lo del becerro de oro. Por consiguiente, el recuerdo de esto, de que lo que él había hecho, pasaba constantemente en su conciencia. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos cometido una falta y como que nos vuelve y estamos pensando, ay, eso pasó hace años, pero todavía como que te afecta porque piensas que no somos lo suficientemente dignos y que Dios no nos ha perdonado? Y que si eso está sucediendo, se te viene, se te vuelve y se te repite en la mente, pensamos que es de Dios. No, Dios no trae acusación, Dios trae convicción. Y Dios te trae la convicción una o dos veces. Especialmente cuando el Espíritu te está tratando de revelar que no te arrepentiste de verdad. Entonces quiere que vengas a un arrepentimiento completo. Porque cuando una persona se arrepiente por completo, esta es la evidencia. Lo que antes te hacía saltar pecaminosamente, ya no te vuelve a motivar de esa manera. Porque hay algo, la persona que se arrepiente, eso que nosotros le decimos, el pecado es cuando usted ya cometió la falta, cuando ya la accionó. Pero cuando está, es una especie de, ¿cómo que se dice la palabra, Dios mío? No se ha dado todavía, es algo que le está viniendo a la mente, la persona está siendo tentada, es una tentación que está dentro de su ser. Entonces, Dios quiere que uno se arrepienta
Y entonces cuando uno se arrepiente de verdad, eso ya no surge, ya no salta en tu piel, ya no salta en tus deseos, en tus pensamientos. Pero ahora viene el acusador. Por eso se llama ¿quién? El acusador. Satán te está lanzando esos dardos. Él no tiene poder. Él no tiene poder dentro de tu espíritu, dentro de tu alma. Pero a veces utiliza nuestras debilidades como para empujarte. Cuando una persona va, digamos, caminando así, medio renqueando, como decimos, cojeando, entonces es más fácil que alguien por detrás le haga así y se puede perder el equilibrio. Pero cuando una persona camina firmemente, alguien lo puede empujar, pero tal vez esa persona no se va a caer. Pues eso es lo que utiliza el enemigo. A veces mira nuestras debilidades y quiere hacerte tropezar. Cuando eso está viniendo, es por eso. Posiblemente no te has arrepentido por completo. O, segunda opción, no has creído con certeza y no has creído con un denuedo, con una confianza completa espiritual de que Dios te limpió a través del sacrificio de Yeshua. Y si no has permitido que eso se asiente de que Él es suficiente, porque Él te dice, bástate mi gracia, deja de estar pensando en eso, bástate mi gracia. ¿Quién es la gracia de Dios? Yeshua. Él entregó a Yeshua como la garantía, la prenda de garantía de que su gracia está con nosotros. Entonces tenemos que creer que su gracia es suficiente para perdonar. De que Yeshua es suficiente, no le hace falta absolutamente nada. Simplemente tienes que repetirlo y creerlo, hasta que se vuelva una naturaleza que surja de tu espíritu sin que tengas que empujar. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, esto le estaba pasando a Aarón. Por consiguiente, el recuerdo de esto pesaba constantemente en su conciencia. Si te pesa algo en tu conciencia, sácalo. Pronúncialo. Di, Señor, yo me arrepiento de eso completamente, rotundamente. Yo ya dejé eso atrás. Yo acepto la limpieza, la purificación a través de tu Hijo Yeshua, a través de la sangre del Cordero que ha sido rociado sobre mí. Es mía. Tu gracia es mía. Gracias. Humildemente yo acepto eso. Y siga hacia adelante. Estaba confundido porque temía que Hashem no fuera a aceptar su servicio debido a dicho pecado. Y eso es lo que le pasa a la gente, que se cohíbe. Piensa de que no puede venir a la presencia del Señor porque no se siente de que es digno. Hermano, tengo noticias para usted, hermana. Fíjese que usted tiene razón, ni usted ni yo somos dignos. Pero le plació al Padre entregarnos ese regalo. Antes que nosotros llegásemos a pensar de decir borrón y cuenta nueva, Él ya nos había visto con borrón y cuenta nueva. Y le doy todavía una nueva. Cuando usted hace el borrón, cuando usted escribe con lápiz y tiene el borrador y usted le hace así, a veces se mira la manchita del borrón. Pero el borrón que nos da Hashem es completamente blanco. Porque como está escrito en Isaías, nos dice bien claramente, aunque tus pecados sean tan oscuros como el color de la escarlata, la sangre rojiza, profunda, yo pues voy a limpiar y te voy a hacer tan blanco como la nieve. Amén. Así es como trabaja el Señor. No se mira el scratch, no se mira el borrón. Tenemos que creerlo. ¿Ok? Entonces dice, Moshe lo llamó. No debes de temer, le dijo. El Todopoderoso ya te ha perdonado. Hermanos, ya el Señor te ha perdonado. Los que miran por el video, te perdonó. Deja de arrastrar el costalito ese. Tráelo a los pies del Señor y toma la carga liviana. Una vez que Moshe se lo aseguró, Aarón accedió al Mishbeach. Se acercó al Mizbeach, que es el altar. Primero ofreció sus propios sacrificios como gran sacerdote o sumo sacerdote, porque ¿cómo va a empezar a expiar a otras personas si él no está expiado? Antes de nosotros, por eso, cada vez que usted vaya a hacer oración por alguien, chequéese. Pero déjeme decirle, Dios va a escuchar la necesidad del corazón que se acerca arrepentido. A veces no es usted, no se trata de usted.
No se trata de usted, hermana, no se trata de usted, hermano. No se trata de mí, se trata de la necesidad de la otra persona. Porque a veces hay gente, yo he escuchado gente en las iglesias, yo conozco que ese hombre de Dios, esa mujer de Dios tiene defectos, tiene acá, pero Dios lo usa. Es que no se trata de la persona, todos somos imperfectos. A veces la gente le está buscando demasiado. Mira, si usted le empieza a buscar, como dicen vulgarmente o cotidianamente, patas al gato, usted le va a encontrar se va a encontrar que todos tenemos más patas que un 100 pies. ¿Me está entendiendo? Pero no se trata de nuestra falta, porque para eso es Yeshua que nos llena lo que necesitamos, pero se trata de la misericordia del Padre, que Él la ha otorgado y que Él se fije en la necesidad de aquella persona que te está diciendo, por favor, haz una oración conmigo, ora conmigo, ora por mí. Se trata de la necesidad de esa persona, ¿ok? Y Dios a veces escucha y te usa aunque no estés 100% bien, ¿ok? Siempre debemos de procurar estar bien con el Señor, pero dice, primero ofreció sus propios sacrificios como gran sacerdote y luego los de la comunidad. Por primera vez los Kohanim participaron en la boda. Por primera vez Dios estaba oficialmente, así habían sacrificios, pero por primera vez estaban haciendo sacrificios en la entidad, en el santuario establecido por el Dios mismo, ordenado por Dios mismo a través de Moshe para que lo construyeran, estableciendo un lugar, un santuario en la tierra, donde los Kohanim están trabajando, siendo cotrabajadores con Dios para expiar las faltas del pueblo, por primera vez. Entonces, por primera vez los Kohanim participaban en la abodá, en el servicio. No encendieron ningún fuego bajo las ofrendas porque esperaron el fuego celestial que estaba por descender. ¿Okay? Una vez que terminó el servicio de los sacrificios, Aarón levantó sus manos, bendijo al pueblo con la Birkat Kohanim, que es la bendición arónica o del sacerdotal, la bendición sacerdotal, que Hashem te bendiga y te protege, etc. Ahora, salto un poquito más adelante porque quiero hacer un punto. Dice, porque la revelación de la Shekinah no ocurrió inmediatamente. Una vez que descendió, esa revelación no vino inmediatamente después del servicio que hizo Aarón. Al retener el fuego celestial, el Todopoderoso demostró que su presencia no se puede invocar de manera inmediata por el solo hecho de cumplir con los ritos de los sacrificios. Hay muchas personas que creen que me arrepentí. Yo vine a los pies de Cristo, ahora todo me tiene que salir bien. No. La revelación de la presencia de Dios tiene que tomar lugar en tu vida. ¿Y cómo vamos a ir recibiendo esa revelación? Mientras te vas ofreciendo en la obediencia del santo servicio, no como el sacerdocio o el sacerdocio, ¿ok? Pero en tu vida personal poniendo por obra los mandamientos. Entonces se va revelando Dios a través de tu cumplimiento, se te va revelando. Y eso es lo que la gente tiene que entender, que hay un proceso normal, natural. El hijo entiende su relación con su padre desde que está chiquito, de quién es el que tiene la autoridad, quién es el que lo ama, quién es el que lo cuida, quién es el que lo alimenta, quién es el que lo limpia, quién es el que lo baña, quién es el que juega. Sus padres. ¿Ve? Y entonces va desarrollando esa relación con su papá y va entendiendo que su mamá, ellos tienen un papel importante en su vida. ¿Ve? Y que ellos prometen y cumplen. Y que ellos dicen y hacen. Y eso es importante para un niño. Pues nosotros de igual manera somos los hijos del Eterno. Y es una relación tan simple. A veces le ponemos tantas cosas, pero es tan simple. Nuestra relación con el Padre está basada en un nivel de confianza, de fe. Ahora, dice acá, y terminamos, dice, en forma contraria, la creencia pagana de que los sacrificios tenían una fórmula mágica inherente a ellos que hace que produzcan la presencia de Dios. El Todopoderoso le enseñó al pueblo judío que su revelación había sido traída como resultado de la tefilot de Aarón, es decir, la oración intercesora del sumo sacerdote y de Moshe. La habilidad para convocar la presencia de Hashem no está garantizada por ningún rito externo.
Esto lo aclara, está completamente claro. Ningún rito externo que nosotros hagamos puede garantizarnos que la presencia del Señor. Pero cuando servimos a Dios desde el corazón, en obediencia, se empiezan a manifestar. Volvemos a lo que enseñábamos al principio. Cuando obedecemos los citatorios divinos que Él nos pone y obedecemos y hacemos, hay un acercamiento que nosotros no lo podemos evidenciar porque lo vemos, pero que está ahí. Él está cerca, y que lo busquemos cuando Él esté cercano nos garantiza que nuestra oración está más cercana a Él y que va a ser contestada más rápido. ¿Okay? Porque Él diseñó eso, no nosotros. No es lo que creemos, no es nuestra manera de creer, es lo que Él establece. Ahora, la habilidad para convocar la presencia de Hashem no está garantizada por ningún rito externo, sino que depende de aquellos espíritus que entren al Mishkan para servirlo. Tu Mishkan es Yeshua HaMashiach. Porque Él dice proféticamente en los salmos, me has preparado un cuerpo. Y se refiere a dos cosas, a tres cosas podemos decir. Uno es el pueblo de Dios, el elegido. El pueblo de Dios, ese es el cuerpo que originalmente. Pero después cuando aparece el Mesías en la tierra, Él amplifica, abre la puerta para que entren las naciones del mundo. Entonces ahora ese cuerpo se amplifica en tamaño. ¿Ok? Entonces, proféticamente está hablando del cuerpo que le está preparando a nivel mundial, pero también está hablando de su propio cuerpo. Porque Yeshua vino del cielo y se encarnó en un cuerpo humano, tomó la forma de un cuerpo humano. Y fue preparado por 33 años hasta el momento que tuvo que padecer. Y ese cuerpo que padeció fue el que tomó el vituperio entero, pero que después fue resucitado, fue hecho completamente sano otra vez. ¿Ok? ¿Para qué? Para dejarnos saber que Él es suficiente para sanar todas tus heridas, para sanar todas tus fallas, para sanar todas tus dolencias, que Él es suficiente para sanar toda maldición, para ponernos rectilíneos, lo que estaba doblado, porque Él se dobló por nosotros. Él era un rey digno de alabanza, que todo el mundo se tiene que doblar ante Él, pero Él tomó la forma humilde de un ser humano, de un simple ser humano, se dobló por nosotros y después fue reenderezado. ¿Ok? Y elevado al cielo a sentarse a la diestra de Dios Padre. Entonces, este Midrash nos proyecta lo que yo estoy tratando de enseñar hoy. Espero no necesitar 3 horas para hacerlo. Pero Dios quiere que busquemos el Nun, la letra Nun. ¿Ok? Y prosigamos entonces. Vamos a leer esto de Malaquías un poquito más adelante. Me recuerdan esto de Malaquías. Y vamos a la palabra. Dice en Levíticos 9, 1, 11, 47. Bendito sea su nombre. En el 8º día, Moshe llamó a sus hijos y a los líderes de Israel. Y le dijo a Aarón, toma un becerro para ofrecer por el pecado y un carnero para holocausto, ambos sin defectos, y ofrécelos delante de Adonai. Entonces di al pueblo de Israel, tomen un macho cabrío para la ofrenda por el pecado y un becerro y un cordero de 1 año y sin defectos para el holocausto, para el sacrificio, y un buey y un carnero para las ofrendas de paz, sacrificar delante de Adonai, también una ofrenda de cereal mezclada con aceite de oliva. Fíjense bien, ahí están todas las ofrendas representadas, todos los animales e inclusive la ofrenda de cereal, la ofrenda de semillas, la ofrenda de pan. ¿Okay? Una ofrenda de cereal mezclada con aceite de oliva, porque hoy Adonai se te aparecerá. Fíjense bien, cumple con los requisitos que te estoy estableciendo. Y te está garantizando el hombre de Dios, que ha hablado con Dios directamente, ¿okay? Que Dios se va a aparecer. Cumplamos con los requisitos que te establece Adonai y está garantizado que vas a tener una respuesta inmediata a tus necesidades. La presencia de Dios no solamente se manifiesta en humo, no solamente se manifiesta en una nube, no solamente se manifiesta con rayos, centellas, prodigios y milagros, pero se manifiesta a veces en la manera más sutil. ¿Cómo puedo decir yo eso? Bueno, lo miramos
como se le apareció al profeta Elías. ¿Ok? Cuando ellos esperaban que iba a aparecer en una tormenta, pero dice que vino en un vientecito suave con un silbido, un silbido. Ahí estaba el Espíritu de Dios. ¿Ok? No vino con estruendo, no vino con truenos, no vino con rayos, no vino con una tormenta pesada, porque estaba orando. ¿Por qué? Estaba orando por lluvia. Porque el mismo profeta había profetizado que por años no iba a llover y no había llovido por 3 años. ¿Ok? Y entonces ahora el pueblo necesitaba lluvia. Y él mandó a sus siervos que subiera al monte, a la punta del monte, para ver si había una manifestación, y nada. 7 veces subió y 7 veces bajó y no había nada. Pero hasta finalmente Dios se manifestó en lo más sencillo. Dios está a veces en esa sencillez de tu silencio, en la sencillez de tu sollozo en medio de la noche, cuando estás llorando y pidiéndole a Dios una manifestación de misericordia para que resuelva tus problemas. Y dice, entonces di al pueblo de Israel, tomen un macho cabrío para la ofrenda para el pecado y un becerro y un cordero de 1 año y sin defecto para el holocausto. Hermano, a veces nos va a costar un sacrificio. Y el sacrificio que Dios está pidiendo hoy en día no son de animales, es de entrega. Un corazón contrito, un corazón obediente, un corazón humilde, un corazón que determine, que tome la resolución, o que de actitud resoluta, mejor dicho, decidida, yo voy a servir a Dios. Mi casa y yo serviremos a Hashem. Y a veces se oye poético eso, pero fíjese ver lo que dice. Yo y mi casa es la manera correcta. Yo, porque el líder tiene que dar el ejemplo. Yo y mi casa. Los que miren en tu casa cómo lo haces, te van a seguir. No lo que hables, es lo que hagas. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, es así como se va a manifestar. Ahora dice en el 5, llevaron lo que Moshe había ordenado delante de la tienda de reunión, y toda la comunidad se acercó y se puso delante de Adonai. Moshe dijo, esto es lo que Adonai te ha ordenado que hagas para que se te aparezca la gloria de Adonai. Yo deseo, si algo podemos hacer hoy, de recibir esta palabra de que cuando obedeces, cuando entregamos el corazón, cuando caminamos en la fe en Dios es seguir lo que Él dice. No es creer, es seguir lo que Él dice, hacer lo que Él dice. Se te va a manifestar la gloria de Él. Moshe le dijo a Aarón, acércate al altar, ofrece tu ofrenda por el pecado y tu holocausto y haz expiación por ti y por el pueblo. Luego presenta la ofrenda del pueblo y haz expiación por ellos como Adonai lo ordenó. Hay un orden. El líder es el que tiene que tomar la batuta, la responsabilidad de ejemplarizar lo que el pueblo tiene que hacer. O sea, que eso trabaja a nivel sacerdotal, a nivel de tu hogar y a nivel comunitario, a nivel en el trabajo, especialmente cuando estamos en la libertad social allá afuera. No en el ámbito religioso, no en tu quejilá, no en una fiesta solemne, sino en el momento donde estamos rodeados de personas que no comparten tu misma moralidad. Es ahí donde tenemos que ejemplarizar la voluntad de Dios en tu vida. Porque cuando se escuchan aquellos comentarios, wow, esa persona es bien diferente, es porque miran ese espíritu tuyo, que hacen las cosas diferentes. Pero si por caerle bien a la gente tenemos que hacer lo mismo que la gente, el mismo comportamiento, pues entonces estamos deshonrando al Señor. No le estamos dando la honra a papá. ¿Ok? Y eso es lo que Dios quiere. Pero no lo hacemos por demostrarlo, lo hacemos porque tenemos que adoptar esta forma de vida de una manera natural. Ok. Los sacrificios de Aarón para su purificación y de su casa. Primero, la purificación del altar donde se ofrecerán las ofrendas y los holocaustos. Hay que había que purificar también el espacio. Las ofrendas y sacrificios para purificar al pueblo. Después las ofrendas de cereal. O sea, está viendo la estructura. Una cosa conlleva a la otra. Una cosa o sea, la secuencia, una cosa
justifica que la otra se dé. ¿Okay? Ahora, la ofrenda de paz que conlleva que los sacerdotes reciben una parte específica para que ellos también coman de esas ofrendas. Es importante, porque el comer, y esta es la parte que muchas personas no entienden, cuando los sacerdotes eran mandados por Dios o por la ley a que coman parte de esa ofrenda, era que se iban a comer un pedazo. Imagínense qué tremendo estómago tenían que hacer cuando tenían que comer de todas las ofrendas de toda la gente que traía. No, ¿okay? Es imposible, sino que es un pedacito. ¿Por qué? Porque eso lo que tipifica es que hubo una comida de pacto, que hay un entendimiento. Esa comida de convenio, esa comida de pacto, es que Dios es el que otorga el perdón. El oficiante es el que presenta la ofrenda al Señor. Y entonces tiene que coger una parte porque él está convidado al banquete. ¿Okay? Es la mesa de Dios. El altar es la mesa del Señor. La gente trae la ofrenda o trae, fíjense bien, a uno le llama ofrenda y a otros le llama holocausto o sacrificio. ¿Okay? Entonces, una cosa no tiene que ver con la otra. Cuando usted ofrenda es algo espontáneo. ¿Okay? Cuando usted trae el sacrificio para expiación es porque usted necesita ser perdonado de algo. Cuando usted tiene que traer también una ofrenda de paz, cuando usted tiene que también hacer, ¿cómo se dice?, restitución, etcétera, está tratando de aliviar, de rellenar algo que está roto, que está agrietado. Entonces son cosas diferentes. Por eso es que acá miramos esta fórmula, y lo vuelvo y lo repito para que vayamos entendiendo. Los sacrificios de Aarón para su purificación y de su casa. Primero tienes que limpiar tú y tu casa para después poder servir de herramienta para poder limpiar a los demás. La purificación del altar donde se ofrecerán las ofrendas y los holocaustos. También tiene que limpiarse el lugar, tiene que santificar el lugar, que presentárselo a Dios también. Las ofrendas y sacrificios para purificar el pueblo. Las ofrendas de cereal. La ofrenda de paz que conlleva que los sacerdotes reciban una parte especial para que ellos también coman de esas ofrendas, las ofrendas de paz. ¿Okay? Es un acuerdo, es una comida de paz. Acuérdense que la gente en la antigüedad, cuando querían hacer las paces, a veces amontonaban un montón de piedras y sobre ese montón de piedras se sentaban a comer, comían una comida simbolizando la paz. Al fin de toda la ceremonia, dice, al final de toda la ceremonia de inauguración, Hashem se manifestó en su presencia, con su presencia la Shekhinah, que es, verdad, la nube, y el pueblo alabó a Adonai. Okay. Vamos ahora hacia atrás. Okay. Dios quiere que su nación sea una descendencia dedicada a Dios. Dios no estaba interesado en establecer una descendencia que viene desde Abraham, escogió a Abraham, después le dio un hijo, a ese hijo le dio dos, de esos dos, uno sigue la línea, ¿verdad?, de la obediencia al Señor. Después de ahí miramos que salen dos exponentes importantes, la casa de José y Judá. ¿Ok? La casa de José, que eventualmente pasa a representar las naciones, y la casa de Judá, que es la que representa al pueblo judío presente. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que está sucediendo acá? De que Dios desde el principio le dice, ustedes van a tener sacerdotes, yo quiero que sean santos como tú, Elohim, tu creador es santo. ¿Y cuál es el objetivo? Él quiere establecer una descendencia que lo honre, que desarrollar una familia de personas que sean piadosas, justas, bondadosas, que se apeguen a sus preceptos, a sus conceptos, a sus leyes. Es decir, que desarrollen el carácter de Dios aquí en la tierra. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Dios quiere establecer una familia, una descendencia para Él, una nación para Él, que lo represente a Él, que dignifique el nombre de Dios, ocupándose de poner por obra acciones con moralidad, con justicia, con bondad, con rectitud. ¿Ve? Solamente así se puede llevar a cabo esto. Entonces, aquí en Malaquías llega un momento, 400 años antes que Yeshua aparezca, ¿verdad?,
este libro de Malaquías para el sacerdocio es un libro de corrección, de regaño, porque los quiere traer a que se establezcan, ¿ok? Que se vuelvan a establecer, porque los sacerdotes del sacerdote es que el pueblo recibe el conocimiento de la palabra, ¿ok? Entonces les dice, ¿acaso no tenemos todos un solo Padre? Perdón, Malaquías 2:10 en adelante. ¿Acaso no tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó a todos un solo Dios? Esto es lo que dice el pueblo. Porque algunos estaban diciendo, ¿verdad?, de que ellos eran más especiales que los otros, pero esto es una corrección que Dios le hace a todo el cuerpo sacerdotal, el cual estaba compuesto en 24 facciones, no facciones, perdón, en 24 distritos, regados por todo el territorio de Israel, ¿ok? En este caso, en este tiempo, estamos hablando no de todo el antiguo Israel, pero Judá y Samaria, parte de Samaria, ¿ok? No toda, pero parte. Entonces, dice Malaquías 2:10 a 3:6, ¿acaso no tenemos todos un solo Padre? Esto es como un reclamo que hace, ¿acaso Dios no es Padre para todos nosotros? O sea, no nos creó a todos un solo Dios. ¿Por qué entonces una persona traiciona a otra, profanando así la alianza de nuestros antepasados? Judá ha traicionado y se ha cometido una abominación en Israel y en Jerusalén. Fíjense bien, aquí el profeta está diciendo la querella de parte de Dios. Que ustedes están diciendo, ¿acaso Dios no nos creó a todos nosotros? Tenemos todos el mismo derecho, a veces dice la gente. Todos somos hijos de Dios. No. Los que siguen la voluntad de Dios, los que hacen sus preceptos son los hijos de Dios. Los que han recibido la salvación a través de Yeshua tienen la autorización de ser llamados hijos de Dios. Ahora dice, verso 11, Judá ha traicionado. Wow, es una acusación bien fuerte. Y se ha cometido una abominación en Israel y en Jerusalén, pues Judá ha profanado la nación santa de Hashem, a la cual él amó, y ha tomado por esposas a la hija de un dios extranjero. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Acuérdense que ellos acababan de regresar apenas unos cuantos décadas de Babilonia, de Persia y Babilonia, ¿okay? Después de haber estado ausentes por mucho tiempo. Y están restaurando el servicio, ya están en actividad, ya el templo está activo. Pero ¿qué sucede? Que el sacerdocio está contaminado, porque traen todas estas influencias de estos países paganos, ¿ok? Y por eso es que Nehemías insiste que se deben de divorciar de todas sus esposas extranjeras, ¿se acuerda? Con todos hijos los mandaron de regreso, porque lo que querían era que se casaran ahora los judíos con mujeres judías. ¿Ven? Y en ese momento, con la primera vez, creo que una vez le mencioné esto hace unos años atrás, yo pensé que eso era una injusticia, porque lo estaba viendo desde el punto de vista de los ojos de hoy día, con la moralidad de hoy, no con los ojos de aquel pueblo que está tratando de rescatar el culto al Dios vivo. Y entonces estas mujeres estaban sirviendo de mala influencia porque estaban entregadas a sus dioses y no querían adoptar al Dios de Israel como el verdadero Dios y único Dios, pero lo querían adoptar como una deidad importante nada más. Entonces, ¿qué sucedía? Que los hijos de ella estaban creciendo en ese ambiente ambiguo de creencia, por lo tanto se iba a falsear la descendencia del pueblo de Israel, del pueblo de Judá. Entonces, vuelvo y repito, Judá ha traicionado y se ha cometido una abominación. ¿Cuál es la abominación? Al casarte con mujeres que son paganas, que le dan culto a estas otras deidades, estás trayendo la abominación en tu casa. ¿Ok? Por eso es que Dios dice, no debemos de hacer, ¿qué cosa? Yugos desiguales con gente. Hay jóvenes que hoy día prefieren buscarse una muchacha del mundo en vez de buscarse ya una que esté pulida por la palabra, que se va a hacer la vida suave. Yo la voy a convencer con mi amor. No. Lo que vas a tener es prácticamente es como comprarte un montón de grapas y tirarlas en tu cama y acostarte, pretendiendo ser un fakir. ¿Sabes lo que es un fakir? No, no sabe.
Un fakir ¿has visto eso? El antiguo, bueno, todavía hoy día hay gente que pone camas con un montón de clavos y que se duermen ahí, que no los puede tocar porque tienen supuestamente poder. O sea, la gente cree que puede hacer esas cosas. ¿Okay? Son metodologías por allá por la India, por esos lugares hay ese tipo de religiones que permiten esas cosas o que hacen culto de esa manera y que pueden, o sea, que su cuerpo se puede, no levitar, pero que nada lo toque, como también hay esas religiones que la gente puede caminar por fuego, por brasas y que no se quemen, etc. Eso es prácticamente ese tipo de magia y cuestiones por el estilo. Pero no, hermano, Dios te dice, ¿qué es lo que le dijo? No permitas mezclar a tus hijos con las hijas de ellos, ni a los hijos ni a tus hijos con las hijas de ellos. ¿Por qué? Porque se te va a hacer difícil sacarlo y se te van a convertir en puntas que te aguijonen el costado y también cuando te sientes. No vas a tener paz. Por eso tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios. Porque es más fácil ya buscar hacer yugos iguales con alguien que ya está pulido. Ahora, dice acá, que Hashem elimine, aleluya, bueno, no vuelvo al 11, Judá ha traicionado y ha cometido una abominación. Y después, un poquito más adelante, pues Judá ha profanado la nación santa de Hashem, a la cual él amó y ha tomado por esposa a la hija de un dios extranjero. Es decir, que esas mujeres están adorando dioses raros. Abodá, Sará, idolatría. Que Hashem elimine de las tinieblas de Jacob, de las tiendas, que Hashem elimine de las tiendas de Jacob, de las casas del pueblo creyente, a todo hijo y descendiente del hombre que hace esto, así como a cualquiera que pretende una ofrenda a Hashem, Señor de los ejércitos. A una persona dice que presenta una ofrenda a Hashem, Señor de los ejércitos. ¿Okay? O sea, si una persona se está acercando, un sacerdote que es el que presenta las ofrendas al Señor, ese hombre no se puede estar casando. Si es un sacerdote, no se puede casar con una persona que no le agrada al Señor. Y este es un segundo pecado que ustedes cometen. Vuelvo y repito, les está recriminando Dios a través del profeta a los sacerdotes. Y este es un segundo pecado que ustedes cometen, cubrir el altar de Hashem con lágrimas, llorando y gimiendo, de modo que él ya no se vuelve hacia sus ofrendas, ni la acepte con favor de su mano. ¿Qué es lo que está diciendo? Pues ofrecían cosas quejándose que tenían, o sea, como alguien que ofrece algo caro, algo bueno, pero te estás quejando, te estás quejando. Entonces Dios no quiere que tengamos el corazón partido así. Si vas a ofrecer algo al Señor, que sea con todo el corazón envuelto. Es decir, que uno no escatime cuando va a hacer las cosas para el Eterno. Ustedes dicen, ¿por qué sucede esto? Es porque Hashem ha sido testigo entre tú y la esposa de tu juventud. Fíjense bien, él está haciendo conexión del verso 14 con lo que acaba de decir en el 13. Cuando una persona tiene, le voy a poner la versión que yo entiendo, esta es mi opinión. Cuando una persona se casa, un hombre en mi caso, con una mujer que no acepta que uno haga cosas en la obra del Señor, que dé dinero para una obra, que dé algo y que dice, no, que yo quiero, que yo tenía que comprarme esto, y entonces a eso es lo que se está refiriendo. Entonces ahora el hombre tiene que decir, Señor, mira que esta necesidad, que esto, entonces porque tiene el corazón partido, tiene que decidir. Ahora, obviamente, Dios no quiere que nosotros cortemos de las necesidades de nuestro hogar. Él quiere que seamos responsables. Pero estoy poniendo un ejemplo de que estas personas tenían conflictos de intereses porque sus hogares estaban siendo distorsionados, estirados, con problemática cultural interna porque no tenían la misma forma de ver. Esas mujeres o esos hombres no tenían el corazón para con Dios, el Dios de Israel, por lo tanto los hogares estaban siendo partidos por la mitad. Ustedes dicen,
¿Por qué sucede esto? Es porque Hashem ha sido testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a quien has traicionado a pesar de que ella es tu compañera y la esposa de tu alianza. Hay algunos que se divorciaban de la que tenían, de la esposa de su juventud, para irse a casar con una extranjera. Entonces, eso también lo estoy incluyendo acá. Entonces usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con la descendencia del Señor? Tiene que ver mucho, porque Dios lo que quiere es sanar, santificar el hogar desde la cama, desde la relación, porque ahí es donde comienza la relación del matrimonio. ¿Ok? No necesariamente se mejora en el altar. Es en el inner sanctum, es en la parte de adentro de tu hogar, en la intimidad, en donde ustedes hablan, donde nosotros hablamos con nuestras esposas, donde establecemos nuestros acuerdos, nuestros entendimientos, nuestro respeto. En ese lugar es la cama. Entonces, y parece mentira, pero pasa a ser como una especie de ¿cómo le dijera? De altar, donde nosotros discutimos las cosas más profundas e íntimas. La economía, las responsabilidades, las necesidades, ¿me entiendes? Todas estas cosas. Tu intimidad, tu sexo con tu esposa, todo eso se discute ahí. ¿Okay? Entonces, ustedes dicen, ¿por qué sucede esto? Es porque Hashem ha sido testigo. Yo soy testigo. ¿Okay? Que tú le dices al sacerdote, no has sido lo suficientemente fiel a tu esposa de tu juventud. Estoy parafraseándola. Pero ahora también extendamos este entendimiento no solamente a la esposa, que comparte su vida con él, pero usted, sacerdote que representa al pueblo de Dios, tú estás haciéndole infiel al pueblo. Porque si tú estás mal, tú estás haciéndole infiel al pueblo. Porque si tus bendiciones no son aceptadas por Dios, porque estás viviendo una vida mal vivida, entonces significa que tú tampoco le estás siendo fiel al pueblo, porque estás afectando la bendición que le corresponde a ellos, porque tú no has dejado, no has hecho lo que tienes que hacer. Volvemos a lo que acabamos de presentar, ¿ok? Lo que dijimos ahí en esta gráfica. Vamos a ver. Que él tiene primeramente que hacer purificación de él y de su casa. Porque si él no hace eso, él está falseando, está afectando la bendición y la purificación de los demás. ¿Estamos entendiendo? Y después dice la purificación del altar. Si no hace la purificación del altar, si las cosas en el altar no están siendo llevadas a cabo correctamente, como miramos en esta porción de Shemini, cuando después de que le ha pasado que sus hijos se mueren, ¿verdad? Porque presentaron un fuego que Dios no había, una ofrenda de fuego, una incienso que Dios no había pedido a los hijos de Aarón, pues ellos mueren por esa falta, porque se penetraron a un lugar que solamente el sumo sacerdote tenía autorización. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que él está conmocionado, pero tiene que llevar a efecto todo el servicio de ese día y después le faltó comerse una de esas ofrendas de paz que él se tenía que comer, el sumo sacerdote, para llevar a cabo que se haga efectiva, porque si el sumo sacerdote no come de esa ofrenda, la echa a perder. Se hizo de puro gusto, ¿me está entendiendo? Entonces llega Moshe y le reclama. Llega Moshe y le reclama. El jefe puede llegar a tu oficina, puede llegar a tu parte en el trabajo y te reclama, ¿por qué no hiciste esto? Debiste de hacer esto. Tú sabes hacer esto, ¿por qué no lo hiciste? Echaste a perder toda la orden. Por este simple error que ahora tenemos que abrir toda esa caja y volver a hacerlo funcionar. Y volverlo a reempaquetar, lo que sea. Pues igualmente llega y le dice, ¿por qué no lo hiciste? Entonces le dice a Aarón, me han pasado estas cosas difíciles a mí hoy. Y si yo hubiese comido de eso, le hubiese agradado a Dios eso. Y desde cuando se puso a pensar, Moshe, en la razón, se le escapó, él está conmocionado. En otras palabras, si a mí me faltó, no ha sido por negligencia, sino porque estoy afectado. Entonces, pero al mismo tiempo,
lo aceptó porque sus emociones estaban controvertidas, obviamente. Pero cuando una persona hace las cosas por negligencia, persistencia, desobediencia, es ahí donde está la diferencia y es aquí lo que le está reclamando el Eterno al pueblo, perdón, al sacerdocio. ¿Okay? Y le dice, aleluya, en el 14, es porque Hashem ha sido testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a quien has traicionado a pesar de que ella es tu compañera y la esposa de tu alianza. Ustedes preguntan, ¿pero acaso no hizo aquel único, refiriéndose a Dios, aún teniendo un espíritu extraordinario, y que busca aquel único y verdadero Dios? Una descendencia piadosa. En otra versión dice una estirpe santa, una descendencia para Dios mismo, para Hashem, para Jehová. Eso es lo que está Dios buscando. Si no corregimos esto, se falsea tu descendencia, se pervierte la esencia de la santidad, y eso es lo que Dios no quiere. Por eso es que la corrección tiene que venir desde el centro, desde el cuartel de controles, desde el liderazgo, tiene que venir de ahí, desde los padres de familia, ¿okay? Desde los líderes de la casa. Entonces, ¿qué es lo que busca entonces Hashem? Una descendencia piadosa, una descendencia, una estirpe recta, justa, una estirpe santa para él. ¿Okay? Entonces, basado en eso, termino con esto. ¿Okay? Porque en el 17, saltamos al 17 y dice, han cansado a Hashem con sus palabras, pero ustedes dicen, ¿en qué le hemos cansado? Al decir, todo aquel que hace el mal es bueno a los ojos de Hashem. Hay veces personas dicen, bueno, como no me ha llegado castigo, todo me ha salido bien, todo significa que todo está bien. Yo no he hecho nada mal. Lo que hice, lo hice por necesidad. Y es ahí donde está la falla, porque aunque no te pase en ese momento, evidentemente, y hacia el tiempo, Dios va a traer el orden. ¿Okay? Y después dice, y Él los favorece. En otras palabras, las personas cuando no miran que hay consecuencias inmediatas para sus faltas, piensan de que todo está bien, de que Dios que no dio, que ellos se escaparon de la vista del Señor. Dice, o de lo contrario, ¿dónde está Dios, el que hace justicia, el Dios de justicia? A veces personas piensan que Dios está ciego porque no llegan consecuencias, pero no, Dios va a traerlas. Entonces, yo explicaba lo siguiente anoche que compartía con una familia. Vamos a lo siguiente, vamos a ir después rapidito a 2 de Samuel. Ustedes saben que el Salmo 119 tiene el abecedario prácticamente en todas, ¿verdad? Su esencia. Cada estrofa tiene una de las letras. ¿Ok? Cada estrofa tiene 22 estrofas, pero cada estrofa o cada párrafo tiene una de las letras. Cada una de esas estrofas está compuesta por 8 líneas, ¿verdad? Y que cada una de esas 8 líneas, cada una de esas líneas comienza con una palabra que comienza con esa letra que está siendo emulada en esa estrofa. Entonces, de la misma manera, hay otros salmos que pierden en la traducción que los podamos observar, pero uno de estos salmos que también lo tiene es el Salmo 145. Es uno de los salmos de ascensión o de exaltación más grandes. Es hermoso, es maravilloso. Cuando usted lo lee, usted mira la grandeza de Dios, ¿okay? Que está siendo aclamado, alabado, ensalzado. Entonces, y tiene cada uno de los versículos tiene el encabezamiento de una de las letras. Pero cuando usted va una por una, de repente llega y dice, ¿y la N? La letra Nun no aparece. La letra N no aparece. Y entonces, la explicación es que dan algunos de los sabios es que fue tomada. Yeshua vino, se manifestó y después fue retomado arriba. Es decir,
¿Pero por qué? ¿Por qué se excluye o se extrae la letra N? Un hombre tan conocedor de palabras, de poemas, de canciones, un escritor prolífero como era David, no se le iba a escapar eso a él, cuando él ha hecho otros salmos que contienen esa estructura, y entonces no se le iba a escapar la letra N. Pero esto fue hecho a propósito, porque la letra N tiene como número 50. O sea, el equivalente de la N es el número 50. Okay, ahorita se lo voy a enseñar. Pero el punto más importante es que 50 es ¿qué? Jubileo. ¿Okay? Libertad. Es la libertad de las deudas. Es la libertad de estar oprimido. Es la libertad de aquellas personas que se tenían que vender sus propiedades porque no podían dar abasto, y entonces que después a los 50 años la ley Shemitah les permitía recibir de regreso sus propiedades. Los que estaban presos también tenían la oportunidad de salir libres. Es decir, los que se habían tenido que hacer esclavos en ese año del jubileo, ¿verdad? El buen año del Señor, como lo establece tanto Yeshua como lo ofrece en el libro de Isaías, es el año del perdón, el año de la libertad, el año del jubileo. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa tener jubileo de tus deudas? Jubileo, liberación de tus faltas, de tus pecados. ¿Okay? De dejar de ser esclavo. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa? Que te trae paz. Te trae paz, te trae tranquilidad. Te quita el peso de encima. Te quita la carga de encima. ¿Por qué? Porque Dios te la cambia, te la canjea, te la cambia, te da una carga liviana y te quita tu carga pesada. Ya no eres más esclavo, ya no estás sometido bajo cargas pesadas, ¿okay? Obligatorias, sin pago, es decir, ya no estás esclavizado. Entonces, la N es sustraída porque Dios quiere. En medio de esas alabanzas, de ese montón de adoración, de esa exclamación que describe el carácter poderoso, magnánimo, excelso de Dios, se extrae la letra R para que lo busques, para que continúes buscándolo. Porque ese es el Hijo de Dios, el Sar Hapanim, el príncipe del rostro de Dios, que vino y que se extrae, pero te dijo, yo voy a regresar. Y yo no lo voy a dejar solo. Sino que ahora que yo me vaya, es necesario que me vaya porque mi Padre va a mandar al consejero. Lo traducen a veces como consolador, pero es consejero, al abogado que te va a ayudar a entender la ley, que te va a ayudar a tener discernimiento de lo que el Padre quiere, que te va a dar sabiduría, que te va a habilitar en las cosas espirituales, que te va a ayudar a entender de por qué tienes que hacer a veces cosas que no quieres hacer, pero que te traen resultados tremendos, que amplifican tu vida, que mejoran la calidad de tu vida. Te empiezan a ayudar a entender que ese servicio que yo te estoy enseñando a hacer, lo vas a hacer y que tú vas a recibir los réditos, las ganancias que Dios quiere que tú recibas. Porque buscad el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vienen por añadidura. Es buscando el reino de Dios y su justicia. ¿Okay? Porque eso es lo que representa el Nun. ¿Por qué? La primera vez que ustedes escuchan esa palabra en sí, o ese nombre en las escrituras es cuando se describe a Josué, Jehoshua, el asistente fiel de Moshe, que desde que salió de Egipto se le pegó a Moshe y prácticamente pasó a ser un hijo espiritual de Moshe. Y dice cuando lo describe, Joshea se llamaba él. Él no se llamaba Jehoshua al principio. ¿Okay? Y después le dice Joshea, hijo de Nun. Entonces, ¿qué significa Nun? El nombre Nun, muchos dicen que no tiene traducción, pero hay algunos que han comentado, algunos eruditos y sabios, que han comentado que lo que significa es amplifica, que hace explotar, que hace polular. Entonces, se refiere a la reproducción,
se refiere al crecimiento expansivo de la nación, de la libertad, de el mejorar de aumentar los beneficios de Dios, es decir, proliferar, aumentar, hacer crecer, hacer fructificar algo. En este caso la nación. Entonces, ¿qué significa? Y cuando viene y Moshe lo manda a esta misión, le cambia el nombre a Joshua y le dice, le llama Jehoshua, que significa Dios salvará. ¿Qué? Dios salvará. De ahí es donde viene el nombre Yeshua, que es una manera más corta de decir Jehoshua. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Que en la antigüedad, yo ahorita se lo voy a mostrar, ¿okay? El nombre Nun se asociaba con los peces, porque los peces, hay ciertos tipos de peces que se reproducen prolíferamente, explotan en ciertos tiempos del año y se reproducen, especialmente son peces que se comen, ¿verdad? Para la pesca, son tremendos. Entonces, y la letra tiene la forma de las aletas con las que se impulsan. La aleta de atrás, o sea, la cola, es la que hace impulsar al pez. La de los lados es la que le da el sentido de dirección, mientras que la de atrás es la que lo propulsa. Entonces, lo que implica es que va rápido. La mano de Dios hace que nosotros crezcamos como pueblo de Dios, que tu familia sea prolífera, que tu familia sea prosperada, que tu familia, que el pueblo de Dios se amplifique, que crezca. ¿Okay? Entonces, representa eso. Al mismo tiempo, hay una forma de la letra N antigua que tenía una curva nada más abajo. Y ahorita lo vamos a ver, hay una explicación sobre eso. No quiero adelantarme, pero la Nun significa Joshua, el que salva, se aumentará. Joshua, hijo de Nun, el que salva, se aumentará. Pero entonces Moshe le cambia a Jehoshua, Dios salvará, y él se encargará, en otras palabras, de aumentar al pueblo, de prosperar al pueblo, de afirmar al pueblo, de hacer fructificar al pueblo, de hacer crecer al pueblo. ¿Okay? Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Porque estamos hablando de descendencia. Estamos hablando de bendición. Estamos hablando de que la mano de Dios estaba sobre el pueblo. Los sacó de Egipto de la esclavitud, no para hacerlos morir en el desierto, como muchos empezaron de malagradecidos a gritar, a decirles que estaban mejor en la oscuridad. Los sacó a la luz. Los sacó de la oscuridad, de la opresión, de la tristeza, de la esclavitud, y los sacó al reino de Dios, que es luz. Lo mismo en Yeshua HaMashiach. Los que estaban oprimidos en sus cárceles espirituales han salido a la luz de su Hijo. La luz del Hijo admirable. ¿Okay? Entonces, en 2 de Samuel miramos esta historia, que David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenían consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios. ¿Por qué? Lo quería transferir de donde había estado, lo quería llevar, ¿okay? A su lugar, donde iba a estar ya en el templo. Dice, pasar de ahí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Agio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Agio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Adonai con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos y flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nahón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban y pensaba que se iba a caer. La tocó, y como él no era autorizado para hacer eso, falleció. Okay. Entonces, aquí vemos de que un acto, inclusive un acto de amor, de querer proteger algo
que concierne a Dios. Es una acción o sea, podríamos decir hasta de cuidado por cuidar las cosas de Dios. Este hombre estiró la mano y tocó algo que él no estaba autorizado a tocar. Y murió. El siervo de Dios, el obediente de Dios, la persona que entiende los preceptos de Dios, entiende que los preceptos o los mandamientos están establecidos no para hacernos la vida dificultosa, es al contrario. Fíjense bien, porque esto conecta con lo que estamos hablando de aumentarnos. Los mandamientos de Dios no nos limitan, jamás han sido diseñados para limitarnos. Es para que entendamos el propósito de tu libre albedrío. Es para que entendamos el poder, la amplificación que tiene tu libre albedrío. Usted nada más puede hablar de libre albedrío cuando usted es libre, no cuando usted es esclavo. ¿Está entendiendo? Usted puede hablar de libertad cuando usted vive en libertad. El libre albedrío nada más se puede ejecutar cuando usted es libre. Entonces, los mandamientos te enseñan cómo amplificar el poder de tu libertad. Nunca ha sido limitarnos. Lo que interpretamos como limitación en nuestra vida de parte de los mandatos de Dios es cuando nuestra carne, nuestros conceptos de vida, nuestras fórmulas de vida están en contradicción con la voluntad de Dios. Por eso sentimos un choque. Por eso sentimos que nos contradicen. Por eso sentimos que nos está parando. Porque queremos seguir haciendo las mismas cosas de antes. Pero no, el libre albedrío es cuando entendemos que Dios te ha liberado. Fíjense bien, cuando Adán, aplaude al Señor, se entiende. Cuando Adán, dice que fue creado de la tierra de afuera del Edén. ¿Qué significa de la tierra de afuera? Del mundo, de lo que no está sometido a la voluntad de Dios, de lo que hace su regalada voluntad. Fue hecho de la tierra que es ajena a la voluntad de Dios. Dios sigue haciendo los mismos patrones a través de toda la escritura desde el principio. Abraham, ¿de dónde fue traído? De una nación pagana. ¿A dónde? A la tierra que le prometió. Lo introdujo a la tierra que le prometió. Le dijo a Moshe, yo te voy a sacar de Egipto y voy a asegurarme de introducirte a la tierra que yo le he prometido al pueblo. Siempre ha sido de extraer de lo de afuera, porque si usted cree que Dios no pudo haber hecho al hombre perfecto de una sola vez y dejarlo perfecto, claro que sí, pero Él quiere que le sirvamos con el corazón invertido, no como robots. No como robotinos, sino como gente que quiere servir a Dios en espíritu y en verdad. Entonces los trae de afuera y los introduce a su santo convenio para que cambiemos dentro del mismo. Entonces es ahí cuando nos damos cuenta que antes estábamos esclavos y que ahora en esta libertad Dios nos da las herramientas, sus mandamientos para que nos santifiquemos, para que nos perfeccionemos en su voluntad, para que podamos ejecutar su voluntad y seamos efectivos, no solamente en nuestra vida, pero también afectemos la vida de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestra descendencia, porque lo que quiere Dios es una descendencia para Él. Amén. Pero es obedeciendo. Este hombre quiso hacer algo bueno, pero pensó que se iba a caer el arca de la carreta y lo tocó con un amor queriendo detener, proteger. Pero hermanos, Dios no necesita protección del hombre. Y tampoco podemos tocar algo que hemos sido autorizados a tocar. Entonces, ese protocolo, pero por cualquier persona lee esto y dice, ¿pero por qué? Si el hombre estaba tratando, ¿por qué Dios iba a permitir eso? Que entendamos el protocolo. Que eso es parte de la obediencia, que eso es parte de la estructura, que las cosas de Dios, si Él te dice, no lo puedes tocar, no lo toques. Ni aún teniendo la intención más amorosa, a querer remediar algo que tú crees en tu criterio, en tu lógica, que era necesario, no lo podemos hacer. De eso se trata el corazón obediente. Yeshua se aplicó a esta estructura perfectamente, porque Él se dobló por nosotros. Y fue enviado al hombre, se dobló. Doblar significa se humilló, se arrodilló por nosotros.
porque él era un rey con todo el esplendor y toda la gloria del cielo. Pero se dobló, bajando acá, se arrodilló por nosotros, se postró o sea, fue humillado por los mismos seres humanos a quien fue enviado y después fue levantado. Y entonces, vamos a ver acá, esto que les estoy diciendo yo. Ahí tienen ustedes la letra Nun. Ahí tienen ustedes que el valor de la letra Nun, hay 2 N's en hebreo. ¿Ok? Eso es para explicárselo en otra lección, pero no hay tiempo de eso. Pero hay una que se llama la N regular, ¿verdad? Y está la N sofit, que es la que se pone a lo último. Esa N larga se pone nada más al final de las palabras que tienen N. La otra se usa para al principio de las palabras o para el centro de las palabras. ¿Ok? Entonces, ahí donde mira ese pescadito, ¿verdad? En medio, y también en la antigüedad era escrito como se mira acá, a este lado, que parece un espermatozoide. ¿Usted no le parece interesante que ellos no tenían microscopios? No sabían nada de estos conceptos, pero la N era puesta como que parece un espermatozoide. ¿Y qué significa la letra N? Les dije, reproducción, fructificación, expansión, proliferación de la especie. ¿Ok? Y después le puse el pez acá, que está en rojo, la letra de atrás, propulsión. ¿Ok? Tiene el valor numérico de 50, que ya le dije que es redención, y también significa que alguien pagó el precio. Redención es traerte a libertad. Alguien pagó el precio por uno. ¿Ok? Entonces, la N, aquí está a este lado, la del principio, antes se escribe, también en la Biblia judía, está con esa N, doblada. Él fue humillado, se arrodilló por nosotros. Ahora lo mira a este lado, mira, porque se escribe Nun solamente con 2 letras en la antigüedad, pero después cambió a Nun con una Vav, ¿ok? Con la puntuación adecuada para que se pronuncie Nun, ¿ok? Y ahí mira usted nuevamente, él se arrodilló y fue enviado al hombre. ¿Por qué el hombre? Porque la letra Vav tiene el número 6. Y el número 6, bíblicamente hablando, significa hombre. Es el número del hombre. ¿Ok? Entonces, Yeshua fue, el siervo de Dios, Yeshua, nuestro Mashiach, se dobló, se arrodilló, fue humillado y fue enviado al hombre. Y este hombre se encargó de humillarlo más y, ¿verdad? Por la humanidad padeció, fue muerto y después fue levantado. Él fue justificado, encontrado justo, sin mancha, sin mácula, y fue levantado, hecho erecto nuevamente. Fue parado. Entonces, eso es lo que significa. Nun es una letra muy interesante. Hay 5 letras en el alfabeto hebreo que tienen una del principio y otra que se usa al final. Pero la letra Nun, en este caso, es la que representa al Mesías. Porque la letra N se utiliza para también escribir el nombre Noah. ¿Qué significa el nombre Noé? Descanso. Dios estaba buscando a alguien justo, porque iba a destruir la tierra. Tiene que haber alguien. Yo tengo que comparar a esta mala generación con algo para poder tomar. Y le dio una segunda vuelta al mundo y encontró al justo Noé. Y dijo, conforme a la justicia de este hombre, voy a juzgar a los demás, los voy a comparar, y ninguno fue encontrado a ese nivel. Por lo tanto, le dijo, tú y tu casa, entra, vas a construir una nave, una arca, una teiva, ¿okay? Y vas a entrar con toda tu familia, tus hijos, sus esposas, tú y tu esposa. ¿Cuántos eran en total? 8. Oh, qué interesante, ¿verdad? Que son 8 también. ¿Okay? El número del Mesías, que implica también, ¿verdad? Eternidad. Ahora, 8, y él fue el que trajo el descanso. La humanidad ahora tiene un nuevo regeneramiento. Es el que se va a encargar de proliferar la descendencia de Dios en la tierra nuevamente.
con Noé. Es el que se encarga, es con él, es la descendencia de él que se reproduce nuevamente la humanidad sobre la faz de la tierra. Entonces, ahí tiene usted las letras del alfabeto y sus numeraciones o sus valores numéricos. Y ahora miren las diferentes formas que han tenido a través de la historia. En el proto-hebreo, el más antiguo es el que tiene la forma de un espermatozoide. Después, el paleo-hebreo es el que tiene esta forma como una Y, ¿verdad? Y después está el hebreo más tardío, que también siempre se asemeja a un pez, dicen, y el moderno hebreo, que es el que tienen para este lado. ¿Okay? Quisiera hacer la explicación más técnica. No quería entrar en demasiados tecnicismos, pero lo podemos hacer más adelante. Simplemente de que lo que representa la N es que debemos de continuar buscando, porque entre más buscamos a ese nun, a la N, que significa que Dios nos prolifera, nos aumenta, nos amplifica, es a través de Yeshua el Mesías, porque Él es el que trae salvación. ¿Okay? O el que trae salvación nos va a amplificar, porque Él pagó el precio, porque Él fue enviado al hombre, padeció por el hombre y fue justificado y encontrado libre de falta, por lo tanto levantado, porque nada lo podía detener por la muerte, porque la muerte no tenía nada que encontrar en Él, no había falla en Él. Porque acuérdense que que la muerte es el producto del pecado, y como no hay pecado, pues la muerte no lo podía matar, tenía que ser levantado nuevamente a vida. Y con Él resucitamos todos en Él. Ahora, hay mucho más que explicar. Decimos esto. Ustedes buscando la N, cumplimos lo que está buscando la Nun. ¿Okay? Estamos prácticamente cumpliendo lo que dice la Escritura en Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es a través de buscar el rostro del Eterno. ¿Okay? Tenemos que entender, cuando buscamos el rostro del Mesías, es decir, seguir las pisadas del Mesías, estamos prácticamente de cara a cara con el rostro del Eterno, porque Él es el Sar Hapanim. Él es el rostro del Padre. Tiene la autoridad del Padre. ¿Ve? Y cuando nosotros también, dice, no nos conformemos. ¿Qué significa no nos conformemos? No nos dejemos transformar por este mundo, sino como dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. No se dejen doblegar por este mundo. No acepten los códigos de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que es con la palabra de Dios. La renovación del entendimiento del ser humano no viene porque yo quiero cambiar, porque yo voy a seguir los consejos de autoayuda, de este libro de autoayuda. No, hermanos, es por medio de la palabra de Dios. ¿Okay? Transformamos nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Para que comprobemos, es haciendo los mandamientos que comprobamos que Dios tiene buena voluntad para con nosotros. ¿Ok? Y entendemos qué es lo que le agrada y qué es lo que es perfecto ante Él. De esa manera nos damos cuenta que hemos alcanzado su voluntad. ¿Ok? Encontrando a Él, encuentra no solo la satisfacción del Señor, pero amplificas tu calidad de vida. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Padre Santo, te damos gracias, te bendecimos y te honramos, te glorificamos, Señor. Y es una palabra sencilla, un mensaje sencillo. Te damos gracias porque tú eres paciente con nosotros y nos has dado grande, abundante gracia. Dios mío, permítenos alcanzar todas las metas que nos establecemos este año, especialmente las espirituales. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal, quita todo obstáculo, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria y tuya es toda autoridad por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Shalom.